Continuamos. Según el informe situacional de este 14 de enero, Ecuador reporta 226.002 casos positivos. De estos, se encuentran 79.269 en la provincia de Pichincha y específicamente en la ciudad de Quito, 73.129. El COE Nacional resolvió también algunas cosas importantes que usted debe conocer. Entre esas, que se aplaza el retorno progresivo a las aulas hasta el 9 de febrero para aquellas instituciones que fueron aprobados sus planes piloto. También el COE exhorta el extender el teletrabajo para las instituciones públicas y para las privadas que puedan hacerlo. Lo mismo sucede en la educación superior hasta el 9 de febrero, pero puntualmente en la ciudad de Quito vamos a hablar cuáles son las restricciones que deben tomarse en cuenta a propósito de este fin de semana en el que la gente quiere salir a hacer actividades recreacionales, deportes también, pero hay que tener cuidado por la propagación del virus. Jorge Cartagena, director metropolitano de Deporte y Recreación, se encuentra con nosotros para hablar sobre los aforos en las canchas barriales. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Un gusto saludarlos, muy amable. En realidad, las organizaciones del deporte comunitario, como siempre, muy disciplinadas y más que nada en esta situación de pandemia, privilegiando la salud, hace unos 4 meses hicieron un comunicado oficial en que las matrices del deporte barrial legalmente reconocidas manifestaban su apoyo total a las medidas de restricción que daba el COE nacional, así como el COE cantonal. ¿Esto qué implicaba? De acatar disciplinariamente y con responsabilidad para la comunidad la no apertura de sus escenarios deportivos. Todos sabemos todo lo que ha generado la pandemia en el aspecto económico, en el aspecto social, pero las organizaciones hicieron ese manifiesto público de que se acogían a ese tipo de restricciones. En tal razón, las organizaciones del deporte comunitario no han autorizado la apertura de ningún escenario de este tipo, hablo de las ligas barriales específicamente. Las organizaciones privadas que tienen sus giros de negocio que tienen que ver con el deporte, indudablemente han abierto, pero cumpliendo la normativa determinada por las autoridades respectivas. Soy muy puntual. Las canchas, por ejemplo, de Coavóley privadas, en que usted ingresa pagando un valor. Eso no se puede interpretar como una actividad física, sino más como un giro de negocio de reactivación económica. Entonces, a ellos se les ha combinado de que obviamente por su negocio, por su trabajo, cumplan la normativa establecida respecto a las restricciones, lo que usted manifestaba de aforo, de un protocolo de bioseguridad. Entonces yo creo que las cosas han estado muy claras, no hay autorización, ratifico eso, para utilizar las ligas, los espacios públicos de las ligas barriales. Hay hechos aislados que se han denunciado por cuanto en forma arbitraria, hay que reconocerlo, en forma arbitraria, mucha gente ha entrado a las ligas barriales. Yo recuerdo en Liga María Elena Salazar, en Liga Unión y Amistad, hubo que pedir el contingente de la agencia de control para desalojar a esa gente, a esas personas que de pronto en su necesidad de hacer actividad, pero no medían las consecuencias, más aún ahora que sabemos que el pico epidemiológico es muy alto y hay que cuidarnos entre todos. Jorge, la disposición es clara. La resolución del COE dice que no están autorizados los deportes de contacto. Esto aplica tanto para instituciones públicas como para los giros de negocio privado. La disposición es clara, o sea, por fuera de ese margen hay que hacer cumplimiento de lo que dice la normativa. Indudablemente, mire, yo por ejemplo he tenido diálogos con las escuelitas de fútbol, por ejemplo. La normativa permite la activación de estas actividades, pero siempre y cuando no haya competencia, justo por lo que usted manifiesta. El riesgo indudablemente se da es cuando hay contacto, pero si yo puedo en forma aislada, con la medida de bioseguridad respectiva, generar esa preparación, ese entrenamiento de los niños, de los jóvenes deportistas, con las medidas del caso, yo creo que no hay inconveniente. Pero ratificamos, y usted lo acaba de decir, hay que ser respetuosos de la normativa y entre todos pues propender a que superar esta situación cumpliendo lo que ha determinado tanto el COE nacional como el COE cantonal.
Hemos hablado de las ligas barriales, pero cuando uno hace recorrido por la ciudad, sobre todo por el Parque Metropolitano, por el Parque La Carolina, que son de los más grandes que tenemos aquí, que son los pulmones de Quito, sí vemos que las canchas de fútbol y las canchas de básquet están ocupadas. Esos son deportes de contactos. ¿Qué se le puede decir a la familia ecuatoriana? Porque indudablemente nos estamos exponiendo a un posible contagio, más allá de que el deporte es salud y que es importante mantener a nuestro sistema inmunológico fortalecido. Mire, usted acaba de topar un asunto muy fundamental y que es de difícil control, ¿no? Porque por más normativa que haya a nivel organizativo, las ligas barriales y que están dispuestos a cumplir, pero en cambio estos espacios libres ya llega más a la corresponsabilidad ciudadana. Y yo sé que me puedo morir de ansias de patear una pelota, pero eso no me da, digamos, una potestad para libremente poner en riesgo a mi familia, poner en riesgo a mis amigos, poner en riesgo. Entonces yo creo que aquí, más allá del control que debería haber, que va a ser imposible, ¿no? Usted lo acaba de decir en La Carolina, tendríamos que poner prácticamente un policía o un guardia a una persona para evitarle, para combinarle a que no proponga esa propuesta de contagio, ¿no? Pero yo creo que más es la corresponsabilidad de cuidarnos. Esto pasará, nosotros decimos siempre, nada es eterno en el mundo, pero yo creo que es el momento de combinar a la ciudadanía, de seguir arrimando el hombro, de seguir arrimando esfuerzos para superar esta situación que a nosotros, a todos mismos creo, nos ha cambiado la realidad de la vida. El fútbol y el baloncesto quizás son los deportes más populares entre la familia ecuatoriana, es lo que vemos nosotros en los parques. ¿Cuál sería la recomendación, director, de actividades, de disciplinas que no incluyan mucho contacto y que sean buenas, sobre todo para la salud? Desde mi punto de vista debería prohibirse. Hay una normativa del COE nacional en donde a partir del 29 de octubre, digamos, ya se facilitó este tipo de deportes. Hablo del baloncesto y hablo del fútbol. Pero las cosas cambiaron. Ustedes saben de que prácticamente el pico epidemiológico se viró. O sea, ya no es la realidad que teníamos, que de pronto estábamos superando una etapa post pandemia. No, al contrario, se complicó. Y yo creo que si hay que tomar restricciones, deberían hacerlo en ese sentido. Hay muchas situaciones que se han manejado en la pandemia. Por ejemplo, a la gente que le busque el baloncesto, que no necesariamente sea una competencia o un partido, ¿no es cierto?, de competencia. Pero si a mí me gusta el baloncesto y yo tengo en mi casita mi aro, tengo, qué sé yo, mi instrumento para practicar mi deporte, ¿por qué no hacerlo? Pero ahí estoy yo propiciando cuidarme a mi familia, cuidar a mi gente y al mismo tiempo hacer la práctica deportiva. Por ejemplo, lo del fútbol es muy puntual. A nivel profesional, ustedes lo han escuchado, está normado que se puede realizar sin público. En ese nivel de fútbol profesional ha habido problemas, ha habido Claro que sí. contagiados. Y que ha puesto en riesgo los Imagínense, no se campeonatos diga en el incluso fútbol internacionales. comunitario, en una liga barrial, cuando no hay ni siquiera los recursos como para hacerse una prueba y peor exponerse a una situación de competencia poniendo en riesgo a toda la comunidad. Jorge, pregunta final, ¿qué pasa con los gimnasios, que también son espacios que dentro del plan piloto que fue aprobado por el municipio de Quito, había cierta autorización para, cumpliendo con los aforos determinados, que la gente pueda acudir, incluso por medio de citas? Pero yo he visto que ya hay algunos casos de personas que dentro de los gimnasios se han contagiado, porque este tema del contagio de los virus, sobre todo cuando uno hace esfuerzo físico, se despiden más lejos y hay una mayor posibilidad de contraer la enfermedad. Ahí yo comparto lo que hablaba al inicio. Hay giros de negocio que dependen de la actividad, o sea, no son, digamos, organizaciones que hacen actividad, sino que generan el negocio de la actividad deportiva, como los gimnasios. Yo recuerdo, estuvimos con el señor alcalde justamente abriendo el plan piloto, en que estaba muy claro definido las normas y reglas de bioseguridad en trabajo conjunto con la Agencia de Control, con la Secretaría de Salud. Pero si de pronto hemos detectado o vemos de que no han sido suficientes esas medidas para prevenir el contagio, habrá que retomar, habrá que reconsiderar, habrá que ajustar de pronto esos protocolos de bioseguridad para minimizar en la menor parte, pues digamos, de este nivel de contagio. Los gimnasios son muy prácticos, ¿no? Son espacios que generan actividad económica.
no es de que están pidiendo una autorización para hacer las flexiones, para hacer la actividad física, sino que genera una actividad económica. Y como toda actividad económica, como un restaurante, como una discoteca, hay que ser estrictos en el cumplimiento de la normativa, de las medidas de bioseguridad. Y más allá de la normativa que puede existir, yo creo que es la corresponsabilidad ciudadana. Cuidémonos porque estamos en una etapa muy complicada y si nosotros no aportamos a ese cuidado, pues indudablemente esto se puede salir de las manos. Y como había dicho yo antes de empezar esta entrevista, sí, las actividades educativas que son tan importantes, sí, las actividades también de otras áreas podrían ser reconsideradas dependiendo de la situación epidemiológica. Incluso este tipo de actividades que tienen que ver con el deporte y la recreación también podrían estar sobre el análisis de las autoridades si estamos viendo que se incrementan los contagios. Así que la recomendación final, Jorge Cartagena, por favor, para finalizar esta entrevista. Lo acaba de decir usted, si en realidad, si hay que rever, si hay que revisar esos protocolos, porque de pronto hay alguna falla y permite ese contagio, pues hay que hacerlo. Y todos deberíamos sumar para ese triángulo de vida que nos va a permitir salir de esta situación lamentable de la pandemia. Gracias, Jorge Cartagena, director metropolitano de Deporte y Recreación, por esas recomendaciones. Nosotros hacemos una nueva pausa aquí en Telediario y regresamos con más información.